Bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores, al personal del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, su amable invitación para participar en esta sesión y todas las amabilidades que han rodeado mi presencia aquí esta tarde. Y quería además que mis primeras palabras fueran para recordar a la profesora María José de la Pascua, que tenía que empezar su intervención ahora mismo, aquí en esta mesa, y que, como ya se anunció ayer, pues falleció antes de ayer. Entonces, quería, con su permiso, dedicar esta ponencia a su memoria, a ella que ha sido maestra y compañera de historiadores, sobre todo en el tema de la historia de la muerte, que fue al que dedicó también su tesis doctoral. Queda aquí, por tanto, este pequeño recuerdo. Es muy especial este momento para mí al tener la oportunidad de hablarles a ustedes de un tema al que he dedicado muchos años de vida y trabajo, en particular la historia de la muerte, vista no solo a través del prisma del arte o de la literatura, que podría ser más estético, que lo es sin duda, sino a partir también de esa otra perspectiva que es la que dan los documentos notariales, es decir, las escrituras públicas de los archivos de protocolos. Son muchos los tipos documentales que de alguna manera... ¿Cómo? ¿La ruedecita? Perdón. No te preocupes, sino que te lo vayan pasando ellos. ¿Cuál es? ¿Se lo podéis pasar vosotros? No, bueno, prefiero ir pasando yo, si acaso. Es que a veces se les ajusta. Basta con eso. Tendría que dar su volumen. Ahí está. Con un clic tendría que bastar. De acuerdo, muchas gracias. Decía que son muchos los tipos documentales que de alguna manera u otra nos remiten a la muerte. Testamentos principalmente, tanto abiertos como cerrados, tanto hológrafos como nuncupativos, con sus respectivos codicilos, poderes para atestar, desestimaciones de albaceazgos, revocaciones de testamentos, expedientes de avintestato y, naturalmente, inventarios post-mortem o de bienes de difuntos para aquellas particiones de herencia más complicadas o que vienen precedidas normalmente de desencuentros entre herederos. Lo cual no quiere decir que todos los tipos que he mencionado sean exclusivos de los fondos notariales. Hay testamentos otorgados en hospitales, en embarcaciones, testamentos de militares formalizados en campaña, etcétera, y en los archivos de la Iglesia, tanto parroquiales como diocesanos, pues pueden encontrarse también particiones de bienes sucesorias y copias de testamentos, tanto en la sección de capellanías como en los juzgados de testamentos, donde hay una documentación múltiple y rica acerca del grado de cumplimiento de las disposiciones de última voluntad. A todos estos tipos documentales me he dedicado, como les digo, durante muchos años, y en mi tesis doctoral tuve ocasión de estudiar un numeroso corpus de últimas voluntades, de modo que el lenguaje testamentario, que normalmente austero y repetitivo, pues me ha ido acompañando a lo largo del tiempo como un compañero de viaje, no siempre ameno y elocuente, sino más bien seco. Decía Baltasar Gracián en su oráculo manual y arte de prudencia que hace de hablar como en testamentos que a menos palabras, menos pleitos, cosa que, por cierto, más de una vez hemos olvidado. En un archivo de protocolos, al menos los que yo he estudiado y para el siglo XVII, los testamentos componen en torno a un 5% del total de escrituras. Que uno de cada 20 documentos notariales en esas fechas pues sea un testamento es una evidencia de la importancia que adquieren las últimas voluntades, pues ese porcentaje solo es superado
por el de las obligaciones, los poderes y las escrituras de compraventa. Y hay que tener en cuenta que mientras un individuo pues, puede otorgar al año varias obligaciones y poderes, solo en torno a un 7%, en lo que yo he estudiado, de los testadores vuelve a hacer un nuevo acta de última voluntad a lo largo de su vida, lo cual refuerza su relevancia relativa en el archivo. Mucho se ha hablado de la representatividad social del testamento y de si es posible obtener conclusiones válidas de él cuando se utiliza para caracterizar actitudes y conductas generales de las sociedades del pasado. El porcentaje de cuantos acceden al testamento naturalmente es variable según lugares y tiempos, pero a lo largo de la Edad Moderna podríamos establecer una horquilla media que oscila en torno al 30%. Hay casos más de una representatividad mayor, incluso mucho mayor, pero son normalmente casos anómalos. En épocas de normalidad, un tercio de individuos que testan respecto al total de fallecidos registrados se mire como se mire un nivel de representatividad bastante alto. Podríamos pensar que otro tipo documental, excluyendo las partidas parroquiales, pueden llegar a representar a una tercera parte, al menos, de la población. Los historiadores estamos acostumbrados a extrapolar con bases documentales bastante más débiles. Y en este caso no puede negarse de que el testamento da voz a capas sociales que habitualmente han estado mudas en la historia o que han aparecido simplemente en ella prácticamente como sujetos pasivos. El número de testamentos, además, es sensible a las coyunturas y marcan con bastante finura el paso de las epidemias y de cualquier otro episodio de amenaza o de sobremortalidad. Las pestes de principios, mediados del 17, por ejemplo, duplican o triplican las cifras medias de otorgamiento testamentario al año. Y eso sigue sucediendo hoy. El paso de la pandemia del COVID-19, según los colegios de notarios, pues ha disparado el otorgamiento testamentario en España y de manera que no se había visto desde hacía bastantes décadas. De hecho, curiosamente, el máximo de este aumento de testamentos en la COVID-19 en España se da en Castilla-La Mancha, donde en el segundo semestre de 2020 ha aumentado la práctica testamentaria en un 36,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En todo caso, son cifras bastante refrenadas. De donde yo vengo, en Huelva, por ejemplo, la llegada de la peste de 1602 multiplicó por 10 el número de testamentos del año anterior, lo que es naturalmente pues la presión de la inminencia de la muerte o al menos el paso de la ola de miedo. Lo relevante no es solo que el testamento tenga una representatividad global alta, sino que hay algo probablemente más definitorio y más importante, y es que con leves variaciones la mitad de todas las personas que testan en la Edad Moderna son mujeres, y a veces más de la mitad. Y podrán decir los que no sean historiadores, bueno, al fin y al cabo la mujer representa la mitad de la población, pero los historiadores sabemos que normalmente no es así en los archivos, que la mujer tiene una presencia bastante más disminuida. De modo que la historia llamada de género, o si ustedes quieren, la historia de las mujeres, tiene en las escrituras de última voluntad una fuente privilegiada que no es posible descuidar. La historia de las mujeres, es decir, la historia normalmente de un silencio, si está en busca de fuentes con las que saldar esa deuda historiográfica, pues tiene en el testamento el mejor recurso disponible para muchas de esas indagaciones en torno a la vida femenina. La mujer, al menos en el Reino de Castilla, tiene libertad de acceso al testamento, por lo menos desde las leyes de Toros de 1505,
a la muerte, un año después de la muerte de la reina Isabel la Católica, y si está casada no tiene ninguna necesidad de pedir licencia al marido. Curioso, pero las leyes de Toro permiten a la mujer acceder libremente sin licencia al testamento, pero no le permite, por ejemplo, ser testigos del otorgamiento testamentario, ni le permite ser albacea, posiblemente por las dificultades de contratar, para lo cual sí tiene necesidad de pedir permiso o al padre o después al marido. En el testamento femenino, además, se transparenta pues sus ámbitos de sociabilidad, la circulación de sus bienes, sus devociones y, a modo de rendija, pues sus muebles, su espacio doméstico, sus ajuares de ropa, sus utensilios y a veces pues sus afectos, sus miedos o sus frustraciones. En una historia como hoy, que quiere permanecer atenta a las voces de las mujeres, resonantes en medio de tanto silencio, tener a mano esa rendija me parece trascendental. Hay otro elemento que no debe pasar desapercibido y es en la representación social del testamento, y es que en él tiene cabida y tienen presencia prácticamente todos los grupos sociales o profesionales, incluso los que están muy abajo en la escala económica o en la escala del prestigio o de la honra. En las escrituras que yo he estudiado, casi 4 de cada 10 testadores socialmente identificados pues corresponden a campesinos, marineros, criados, esclavos libertos, pobres, ya sean pobres de solemnidad o vergonzantes, hospitalizados, incluso mendigos, lo que supone una base social impensable para muchos otros tipos documentales del antiguo régimen. ¿Qué otro documento de la Edad Moderna llega a representar y concede voz propia a toda esa mezcolanza social que llamamos tercer estado, que llamamos grupos populares, y que a menudo no alcanzan ningún protagonismo directo en la historia? Porque hay testamentos, por ejemplo, de esclavos libertos o de mendigos que están pidiendo de puerta en puerta y que, sin embargo, guardan una bolsa de reales de vellón para pagar su testamento y los gastos de su funeral. Estos individuos no aparecen normalmente en escrituras de poderes ni de compraventas, ni tienen otra posibilidad, probablemente que la que tienen aquí, de tener una presencia documental propia. Cierto que no vamos a engañarnos, cierto que en términos relativos, y a pesar de lo que digo, pues el testamento se encuentra más estrechamente vinculado en parte a los grupos más acomodados o más prestigiados y cultivados de la sociedad. Eso no cabe negarlo, ¿no? 6 de cada 10 testamentos normalmente pues pertenecen a lo que hoy llamaríamos sectores medios o altos de la sociedad. El conjunto de los testadores, por tanto, no reproduce exactamente una maqueta a escala de la sociedad, pero aún así la variedad de los grupos que llegan a otorgar testamento en la Edad Moderna pues es muy significativa. Entonces no puede decirse que el testamento sea un documento elitista porque no lo es, ¿no? Realmente penetra en un universo soterrado, casi anónimo, dotado de pocas voces propias y va ensanchándose levemente hacia arriba, ¿no?, hasta englobar prácticamente a todos los grupos de la sociedad, independientemente, como decía antes, del nivel de fortuna o del nivel cultural, que no compone ningún filtro de acceso. Esto es así porque, aunque el testamento es fundamentalmente un acta de sucesión de bienes, es decir, un acta jurídica para garantizar y distribuir el destino de la herencia, es también un documento de profundo significado religioso, que la Iglesia, al que la Iglesia da el carácter de sacramental, y que además pues forma parte de los ritos y ceremonias que definen el concepto de la buena muerte. Esto es lo que hace que acudan a otorgar testamento individuos que no poseen caudal de bienes, y que van al notario y ellos lo dicen muchas veces en el testamento sin tener de qué.
Esa es la expresión muchas veces que emplean. De ahí, por ejemplo, que viudas empobrecidas o grupos de menesterosos pues tengan una voz y una presencia que, como también decía antes, en otros tipos documentales resulta inimaginable. En realidad, por encima o por debajo de su significación económica, el otorgar testamento es un acto de profunda naturaleza moral, cuya cercanía mayoritaria a la muerte pues confiere de una particular trascendencia. De hecho, aunque en los libros de devoción se insiste en la necesidad de otorgar testamento en salud, cuando más disposición se tiene y más lucidez, pues según mis cálculos el 95% de los testadores está enfermo en la Edad Moderna cuando accede al testamento. Es más, el 15% de los testadores se encuentra en la misma semana en la que van a morir. Esto hace que el testamento se sitúe en este concepto de la buena muerte en uno de los 4 pilares fundamentales de este buen morir. Los 4 pilares son la extrema unción, la confesión, la comunión y el testamento. Y además en este orden, porque al otorgar testamento la persona tiene que estar ya confesada. Esto los tratados de devoción insisten mucho en este tipo de cuestiones. Lo decía en 1647 Pedro Melgarejo, quizás el autor del mejor manual de escribanos de la España moderna. Decía que el testar es un acto religiosísimo y de muy católicos ánimos. Y el jesuita Juan Eusebio Nierenberg pues iba más allá y afirmaba en 1643 que no es otra cosa el testamento que una protestación de justicia que el hombre hace para aparejarse, para dar a cada uno lo suyo. Es decir, para entregar cada cosa a quien le pertenece. El cuerpo a la tierra, el alma a Dios, la herencia a los sucesores, los legados a los familiares o a los amigos allegados, las mandas a la Iglesia, las limosnas a los pobres, las deudas a los acreedores. Esa es la protestación de justicia que decía Nierenberg. Es curioso, pero después de todo el repertorio de invocaciones, declaraciones de fe, peticiones de intercesores, encomendaciones, con el que normalmente comienza un testamento de la Edad Moderna, incluso muchos de la Edad Contemporánea, la primera cláusula dispositiva verdaderamente del testamento, es decir, lo primero que se manda en el testamento es entregar el alma a Dios. Como si de no dejarlo dispuesto así en la Escritura, pues Dios no fuera a recoger el alma. Lo segundo es entregar el cuerpo a la tierra. Disposición inútil, decía Quevedo, porque de lo único que tiene seguridad el futuro difunto que van a hacer los albaceas es enterrarlo. Y si puede ser, bajo una losa gruesa. Lo demás ya se vería. Eso decía Quevedo. Luego en el testamento, pues como ustedes saben, pues se organizan los actos del entierro, se encargan las misas, luego se ponen al día los asuntos de la vida, se saldan los cargos de conciencia. Es decir, el testamento en el fondo, en su conjunto, es una puesta en orden, sin la cual no existe posibilidad de una buena muerte. Para poner en orden una vida, pues hace falta, obviamente, que el individuo esté, como dicen los testamentos, en su sano juicio, memoria y entendimiento natural. Sin estar cuerdo no hay testamento válido. Por eso Cervantes, que se apiadó de Don Quijote, pues hizo recuperar la cordura a Don Quijote para permitirle hacer testamento, en consecuencia, para tener un buen morir. Y dijo el cura, que estaba presente, que nunca había visto que caballero andante hubiera tenido una muerte tan cristiana. Es decir, que al margen de otras consideraciones, si Don Quijote hubiera seguido estando loco, no hubiera podido testar y no hubiera podido tener buena muerte. Algunos detalles se le escapan a los cervantistas. Habrán visto
además que en el título de mi intervención he incluido la frase «el testamento como representación». Sin duda, muchos de ustedes habrán identificado inmediatamente los libros de los que procede. El mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer y el mundo como representación de Roger Chartier, esta obra pionera en el arranque de lo que hoy llamaríamos nueva historia cultural y que defiende, si no lo entiendo mal, que nuestra adaptación al mundo depende de la sustitución de los datos desordenados de nuestra experiencia por una maqueta o representación de la realidad que los científicos llamarían modelo, en la que todo tiene coherencia y sentido. Esa maqueta o esa representación es de naturaleza naturalmente cultural, o si queremos, pues comporta una dosis importante de ficción. Pues bien, a mí me parece que el testamento, o si también funciona como una representación de carácter teatral, si queremos, pero que depende de ese modelo de la buena muerte que exige tanta teatralidad. Desde el momento en que un individuo se mete en la cama y llama al confesor y al notario, pues se produce una sucesión de gestos teatrales en los que el otorgante es el protagonista. Despedidas, encomendación de familiares, petición de perdón, consejos, confesión, últimos sacramentos, misas de agonía, clamores de campana, etc. En realidad, para miles de individuos, su muerte en público, porque la muerte en la Edad Moderna tiene que ser pública, pues esa muerte, digo, es uno de los escasos momentos en que esos individuos son protagonistas de algo. Paradójico, pero es cuando muere, cuando es protagonista desde esa parte pública de su vida. Y se representa ahí, en la cama mortuoria, pues una muerte católica llena de gestos y discursos repetitivos, es cierto, pero completamente consensuados. Y el testamento los recoge y los ordena en parte. Sin embargo, yo creo que más allá de esta teatralidad, el testamento toma la forma de representación por una circunstancia legal que a menudo pasa desapercibida, pero que creo que es de una importancia fundamental, que es el testamento es la consecuencia de una extraordinaria paradoja que la ley consagra, que es que la persona jurídica no se extingue con la muerte, sino que se prolonga más allá de ella, extendiendo su voluntad y su dominio a un tiempo post-morte. No es simplemente que su caudal de bienes se reparte entre los herederos o que el difunto tenga un entierro, sino que ese difunto sigue estando vivo en el plano jurídico y es capaz de imponer su criterio en un tiempo en el que él o ella estrictamente no está. El testamento, por tanto, inventa un tiempo añadido, un tiempo futuro, un tiempo representado, un tiempo que aún no existe cuando el documento se otorga, pero al que se imagina, se le da forma y en el que se incluye al testador. Dirán ustedes que en esto consiste nuestro acuerdo de todos los días, en prestar materialidad a un futuro que estrictamente no tiene existencia. Todos hacemos planes para mañana, para el mes próximo, para el año que viene, pero el testamento va más allá y regala al difunto, al futuro difunto, la potestad jurídica de seguir gobernando la vida de los otros. Por ejemplo, hay numerosos casos en los que testadores varones pues conceden en sus herencias o en testamentos las herencias a sus mujeres, a sus cónyuges. Hay que recordar que la mujer no es heredera forzosa, pero con la condición de que no vuelva a casarse. ¿Esto qué significa? Que el marido no solo puede gobernar la vida de su esposa mientras los dos permanecen vivos, sino que puede seguir mandando sobre ella después de muerta, después de muerto él.
Esto, incluso en este año, ha salido en la prensa algunos casos en que se ha producido, en que la condición se sigue dando en el testamento, el cónyuge no se ha casado, pero sí ha tenido una relación estable con otra persona, ha habido denuncia y el juez ha retirado la herencia al cónyuge. O sea, es un modo que el testamento da de seguir mandando al difunto, aunque él no esté, sobre la vida de los demás. Es una paradoja que hay que considerar y yo creo que en el antiguo régimen era bastante importante y las mujeres lo sufrieron en numerosas ocasiones. Realmente las disposiciones del testamento se asientan, creo, sobre una evidencia de naturaleza psicológica, la imposibilidad del ser humano de comprenderse a sí mismo del todo muerto. No hay otra manera de pensar en uno mismo que no sea con vida. Y la imaginación de la muerte, aunque es compleja y extensa, también tiene sus límites. Durante siglos, por ejemplo, las civilizaciones han insistido en conceder a los muertos las capacidades de los vivos. Bueno, acabamos de verlo en algunas fotografías, donde los cadáveres aparecían como vivos, ¿no? E incluso parte de la propia vida nuestra. Muertos que se levantan de sus tumbas, muertos que se aparecen, muertos que aconsejan, muertos que son receptores de plegarias, de rencores, de gratitudes. Álvarez Santaló recordaba que se ha visto a los muertos ser objeto de sentencias judiciales y de ejecuciones, de persecución obsesa, de adoración, de amor. Bueno, todo el que haya leído Cumbres Borrascosas pues sabe también de lo que estamos hablando. En 1675, un clérigo pues imaginaba su cadáver y dejaba en su testamento el rastro probablemente angustioso de su poder, de su pudor. Decía que me amortajen y que no me lo desnuden, que no desnuden su cadáver, probablemente por vergüenza. En realidad es el resultado, como decía antes, de la imposibilidad de la mente de enfrentar la nada, de imaginar una muerte impersonal, sin conciencia, dotada de una estructura esencialmente distinta de la vida. Lo decía Quevedo, también los muertos tienen su vanidad y los difuntos y difuntas su soberbia. Es probable que esta transmisión de vida a la muerte parta de una falta de acomodo de la razón humana para captarla, digo, pero la consecuencia más notoria es la sustitución de la muerte propiamente dicha por un conjunto de imaginaciones complejas de carácter cultural del que el testamento es intérprete. De hecho, de lo que menos se habla en el testamento es de la muerte. La muerte está presente, sí, pero lo cierto es que en el momento concreto del fallecimiento es una zona oscura, una zona silenciosa en el testamento. El testamento está concebido para adelantar y gobernar un tiempo post-mortem, pero el conjunto de rituales y ceremonias que acompaña el fallecimiento lo conocemos por otra fuente, no por el testamento. En las cláusulas testamentarias casi vemos al otorgante en la cama, esperando su final, y a veces se alude a quienes están presentes en la habitación mortuoria. Y se intuyen juegos de adhesiones, de rivalidades, de intereses. Por ejemplo, los testamentos hacen normalmente el balance de deudas a favor y en contra del testador. Y qué bien se entienden que los acreedores estén junto al lecho mortuorio y firmen luego como testigos. Sabemos para qué están. O encontrar, por ejemplo, a los confesores, a los frailes, ayudando a bien morir, y encontrar después legados cuantiosos para sus conventos. Son imágenes incompletas, pero intuitivas. He dicho que el otorgamiento testamentario es una adhesión a unos modelos consensuados, una representación de lo que se tiene por bueno hacer, llegado el momento de la muerte. Después de haber estudiado bastantes testamentos, como dije, puedo afirmar que apenas hay escritura de última voluntad que me sorprenda, porque prácticamente todos reproducen esquemas de contenido y de sintaxis ya previstos.
El discurso del testamento, ya lo saben ustedes, es rígido, seco, escueto, repetitivo y no tiene especiales diferencias con otros tipos documentales. El testamento no es, por tanto, un documento dispuesto para que el testador hable de sí mismo con locuacidad. Y supongo que ya hace tiempo que los historiadores abandonamos ese deseo de buscar en el testamento los rastros de la espontaneidad, suponiendo que la muerte es una situación límite, dura, de naturaleza antisocial y que el testador se va a confesar a todo trance en el documento. No es así, lo sabemos ya. No esperemos, por tanto, que el testador haga literatura sobre la vida y la muerte, porque no lo hace. El testamento reproduce discursos sociales, no individuales. Y por eso es inútil seguir discutiendo, por poner el caso, si las cláusulas de fe que se acumulan al principio del documento, pues señalan las creencias de la persona o son meras adhesiones a discursos convencionales. Es muy evidente que las fórmulas de fe las introduce el notario y que muchas veces el testador ni las conoce ni les preocupa. Y eso lo sabemos no solo porque los notarios reproducen a lo largo de su trayectoria profesional normalmente las mismas fórmulas, sino que a veces deja en blanco el lugar reservado para las cláusulas de fe para rellenarlos después en su escribanía y se le olvida de hacerlo. Eso no quiere decir que las fórmulas piadosas no sirvan para el análisis histórico, por no ser originales del testador, porque no es lo original lo que buscamos. El discurso testamentario compone, por el mero hecho de estar codificado y no ser original, lo que la sociedad está dispuesta a escuchar y asume como normal. Otra evidencia es que, por más que esas fórmulas estén codificadas, se mueven en el tiempo, evolucionan. Y conforme la edad moderna avanza y llegamos al siglo XVIII, pues se van simplificando, pierden intensidad y pierden barroquismo. De todas maneras, estos cambios que registra el testamento y que muchas veces los historiadores atribuimos a cambios que experimenta la sociedad, no siempre nos aportan informaciones fidedignas. A menudo, cuando se estudian los testamentos, se olvida que entre el historiador que observa y la sociedad observada está precisamente el testamento, como un filtro, como un cristal que no es un cristal neutro, que no es transparente. El testamento, por ejemplo, conforme avanza la Edad Moderna y llega al siglo XVIII y mucho más el XIX, se va perdiendo su función religiosa, se va quedando, relegado a un documento de naturaleza puramente sucesoria, económica, y eso hace que se vaya poco a poco no solo laicizando, sino que se vayan retirando aquellos grupos sociales y profesionales que iban al testamento para disponer de su alma o encargar sus misas o su entierro. Es decir, que aquellos mendigos, aquellos pobres, aquellas viudas que iban al testamento, conforme se hace más laico y más elitista el testamento a lo largo de la Edad Moderna, se van retirando. Y eso hace que muchas veces los estudios testamentarios nos proyecten imágenes engañosas, y voy a ponerles un ejemplo. Hay determinados estudios culturales que analizan a través de las firmas de los testadores el nivel de alfabetismo de la sociedad. No quiero entrar ahora a considerar si las firmas son o no son datos fiables para eso, los doy de momento por bueno. Lo cierto es que muchos de esos estudios advierten a lo largo del siglo XVIII, en los porcentajes de personas que saben escribir o al menos firmar en los testamentos, pues una evolución positiva, que esos historiadores atribuyen a un esfuerzo ilustrado por aumentar el nivel cultural de la población y regularizar la existencia de escuelas y la formación de los maestros. Pero eso no es así, porque tales estudios olvidan que el testamento no es un documento neutro ni fijo, que está cambiando, y que el proceso de secularización que sufre y que forzosamente lo hace más elitista, da como resultado unos más altos niveles de alfabetismo. No porque los testadores sean cada vez más letrados, es que los analfabetos se van retirando del testamento.
Es decir, no nos damos cuenta de este tipo de cosas, como digo, entramos en una imagen engañosa. Son deformaciones ópticas, pero para controlar esas deformaciones ópticas de ese espejo, lo primero hay que saber que estamos ante un espejo. Voy terminando. Con esas precauciones y límites, hay que admitir que el testamento es uno de los documentos más ricos en información, tanto por representatividad como por variedad de los ámbitos que toca. Para la historia, el testamento es una fuente informativa de primera magnitud, al menos desde el siglo XIX. Hoy, después de más de medio siglo de existencia de la historia de la muerte, el testamento no ha perdido nada de esa importancia como documento informativo de primer nivel, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Por supuesto, toda la primera parte del testamento es la construcción de un funeral. Pero después el testamento se extiende y abarca muchas otras facetas de la vida del otorgante. Se hace alusión a las dotes y capitales que sirvieron para concertar el matrimonio, si es que hay matrimonio. Se relacionan las propiedades rústicas y urbanas, se desgranan las cuentas de deudas, se habla de criados y esclavos, se reconocen hijos ilegítimos, se habla de herederos y de la confianza puesta en los albaceas. Se hacen mandas y legados a personas e instituciones, aparecen las cofradías, se registran cuadros, se registran libros, se enumeran alhajas. Es decir, se habla de devociones, salen a la luz relaciones familiares y vecinales, firman los testigos. Casi nunca son, como ya sabemos, con testimonios tan explícitos como a nosotros nos gustaría, pero hay muchos detalles significativos en esas palabras y muchas veces en esos silencios. Espacio de sociabilidad, conductas familiares, circuitos de circulación económica, señales de identificación de grupos, solidaridades, lucha de jerarquía, afectos, rencores, miedos, aspiraciones y todo ese complejo engranaje de emociones que compone el género humano. Todo eso hace del testamento una fuente documental que yo creo que sigue siendo imprescindible. Yo he pasado largos años leyendo, contabilizando y tratando de exprimir de los testamentos como una naranja, pues ese zumo de conocimiento que nos informa de múltiples aspectos que componen la vida de las sociedades del pasado. Ese denso brebaje de historia concreta, como decía Pierre Vilar, ese maestro de historiadores, porque el testamento definitivamente no es un documento de muertos, sino de vivos que van a morir, es cierto, como nosotros, como todos, pero vivos al fin y al cabo. Por eso nos ofrece la imagen compleja de la vida, de su distribución, de su organización. Historia de la muerte, sí, pero también historia de la familia, historia del matrimonio, de la infancia, de la religiosidad, de la economía, de la escritura, de la sentimentalidad, de la vida cotidiana, historia del propio documento. Y eso es mucho. Eso es, permítanme decirlo en 4 palabras, historia de la sociedad. Nada más, muchas gracias.